minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la edición de jueves de Entre Líneas. Hoy un tema sumamente atrapante. Hay que abrir la cabeza, hay mentes abiertas a esta hora, oídos también, obviamente. Vamos a hablar de un tema importantísimo en estos días, la salud mental. ¡Wow! Un tema tabú hasta no hace mucho tiempo, pero que la pandemia puso de relevancia, lo puso sobre el tapete. Qué necesaria es mantener la salud mental y poder ayudar a los nuestros también a tenerla, sobre todo en estos tiempos. Hoy le mandamos un beso grande, muy grande a Susana Cernucci del Cine Alfa, que hoy publica en redes sociales recordando la primera emisión de una película en la sala. ¿Cuál era? La de ET. A ella un beso grandote, amiga de la casa, pero también amiga de muchos jujeños. Bueno, vamos a pasar a la siguiente cámara porque nos vamos al perfil de nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Agustín Yécora. Él es médico especialista en psiquiatría, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo su residencia en Colonia Nacional, doctor Manuel Montes de Oca, donde fue jefe del servicio. Se desempeñó como profesional en el Hospital Néstor Sequeiros, coordinador de la Guardia de Salud Mental en el Hospital de San Roque y director provincial de adicciones. Hoy se desempeña como secretario de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. Con él vamos a hablar en instantes nada más en este living de Entre Líneas de lo que es la salud mental, cómo trabaja la provincia, pero básicamente cómo podemos trabajar nosotros también para ayudar, colaborar y mantener nuestra salud mental. Nos vamos al corte y ya estamos de regreso. 14 horas 11 minutos nos acompaña el doctor Agustín Yécora hoy en Entre Líneas, que él es el hombre que está al frente de la Secretaría que ve todo lo que es salud mental y adicciones en la provincia de Jujuy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tanto para hablar de salud mental, de verdad, por un lado lo que es en realidad la salud mental y por el otro lado lo que es la función. Empecemos por lo primero. ¿A qué se considera salud mental? Bien, una definición que ha tenido muchos cambios a través de la historia, para tratar de ser simple y no teóricos, por ahí decir, en algún momento se creía que la salud mental solo tenía que ver con patologías, con la locura, y con el tiempo ha ido mutando a lo que es el bienestar pleno de una persona, el desarrollo pleno de una persona en su bienestar físico, psíquico, social. En definitiva, cuando uno habla de enfermedades de salud mental, habla de personas que tienen, por cualquiera que sea, alguna dificultad que lo condiciona para trabajar, para estudiar, para desempeñarse socialmente, ¿sí? Entonces, si bien hay patologías definidas, digamos, pero la salud mental es mucho más amplia que una patología en sí mismo. Entonces tiene que ver con el desempeño en todas sus aptitudes, de acuerdo a cada una de las personas, de acuerdo a sus características y sus rasgos, en el medio en el que vive. O sea que es una gran definición compleja, digamos, lo que involucra la salud mental. Ahora, esto de la pandemia, que es transversal y que seguramente te lo habrán preguntado 1.000.000 de veces, ¿nos afectó la salud mental a unos muchos, a unos pocos, a las personas que ya tenían patología determinada? Bueno, situaciones como estas, que son una gran catástrofe, ¿no? Donde irrumpen en nuestra habitualidad, en nuestra forma de vivir, porque la pandemia en sí mismo no tiene solo la parte del infecto contagiosa, digamos, el miedo a enfermarme, el miedo a contagiar, el miedo a tener alguna secuela, a morirme, sino también las medidas preventivas que se tomaron justamente del distanciamiento físico y todas estas cuestiones del aislamiento, etcétera, generaron una pérdida en la habitualidad. Entonces, todos reaccionamos de alguna manera ante esto, que eso es normal. Lo que pasa es que hay personas que son más resilientes y han podido adaptarse más rápido, otras personas que se han enfermado y otras personas que han agudizado cuadros que ya tenían. Entonces, es complejo, justamente exacerbó muchísimo la demanda que en realidad ya existía, pero que se modificó en sus formas de presentaciones o que facilitó que haya gente que se descompense o que inicie con sintomatología. Entonces la pandemia ha sido claramente un cambio importantísimo en la salud mental de todos. Recién hablabas de que saca mucho las cosas a flor de piel, esto que vemos de familias, de personas que han superado
el COVID y que hoy ven la vida de otra manera totalmente diferente, un poco más desapegadas de las cosas materiales, un poco más afectuosas, más tendientes a dejar de lado lo material y hacer las cosas en el momento. Es una situación que pasa, es un estadio de la persona que pasa con el tiempo y se vuelve después a la normalidad, ¿o es algo que permanece? Y no, son experiencias complejas, digamos, que nos ha tocado vivir a todos en diferentes momentos de la vida y que a todos nos ha marcado de diferentes maneras. Algunos han podido superarlo y generar situaciones positivas, ¿sí? A otros les está costando más y a otros les está costando. Es decir, ahí no podemos generalizarlo, digamos, ¿sí? Hemos visto, científicamente hablando, nosotros estamos con una investigación en personas mayores de 60 años post-COVID y estamos viendo de todo. O sea, estamos viendo una alta incidencia de personas que han quedado con secuelas cognitivas. Hemos visto un pequeño grupo que dice, tal cual lo que vos dijiste antes, yo me preocupaba por un montón de cosas y hoy no. Hoy vivo el hoy. El ahora. Nos sorprendemos porque desde el punto de vista psicopatológico no es un cuadro, digamos, pero es como que ha cambiado su condición de, bueno, hay muchos, todavía seguimos aprendiendo porque se sigue analizando y viendo, pero claramente ha modificado una habitualidad que era de una forma que desde hoy para adelante ya no va a ser igual. Bien, recién te decía esto del comportamiento de determinadas personas, pasa también el que se quedó en casa. El que el temor fue mayor que cualquier otra cosa, decidió quedarse en casa, tuvo las herramientas, las posibilidades de aislarse y hoy le cuesta muchísimo salir. ¿Cómo se puede ayudar a esas personas? Justamente, hubo muchas personas que esto los benefició, hubo otras personas que no. Claramente nosotros somos seres sociales, o sea, somos seres que necesitamos, más allá de la particularidad de cada uno, trabajamos con personas, nos relacionamos con allegados, con familias, con amigos, o sea, todo el tiempo interactuamos con personas. Hay indicadores muy duros que son muy interesantes para analizarlos. Por ejemplo, un indicador concreto de resultado es la tasa de suicidio, ¿sí? El año pasado, durante el 2020, la tasa aumentó en grupos. Personas mayores de 60 años, o sea, la soledad, el aislamiento fue terriblemente perjudicial para ese grupo etario. Personas entre 30 y 39 años también, justamente, ¿no? Le generó dificultades en el acceso laboral, en la continuidad de sus estudios, en un montón de cosas, pero fue terriblemente positivo desde el punto de vista del número, bajó en 6 puntos la tasa de suicidio de adolescentes. Algo que se viene trabajando hace años en la provincia, nos cuesta horrores bajar por números muy poquititos, casi imperceptibles, y resulta que la medida preventiva de juntarnos a todos en casa, padres e hijos por primera vez, así como fue para otros indicadores como violencia intradoméstica, como el aumento del consumo de sustancias, etcétera, fue perjudicial, en este caso fue positivo. O sea que claramente ahí nos interpela a decir, no estamos compartiendo entre distintos grupos aún dentro de la misma familia y nos hace que nos preguntemos más cosas que muchas, ¿no? Que no tenemos tantas certezas. Con lo cual la pandemia ha pateado el tablero, por decir, ¿no? Estoy hablando de un solo indicador duro donde nos permite pensar muchas cosas de lo que veníamos haciendo, que claramente la socialización es una forma de prevenir justamente la salud mental. Hay que hablarnos, hay que escucharnos. Vos empezaste diciendo justamente de abrir la mente, pero también el oído. Muchas veces uno ayuda mucho más escuchando que diciendo. Y esto es un error común que cometemos porque todos somos solidarios y queremos ayudar, pero muchas veces las sugerencias y los conceptos que damos son los que nos hacen bien a nosotros, pero no sabemos si esa persona lo puede llevar a cabo y esa persona lo va a interpretar como que lo estamos exigiendo, y se va a frustrar. Y eso genera un cortocircuito con muy buenas intenciones. Entonces es muy importante a veces escuchar y dar un abrazo ayuda mucho más que por ahí sugerir o decir cosas. Por supuesto también cuando la persona habla, acompañarla, que reciba ayuda ya por si realmente hay cuestiones más complejas por un profesional, ¿no? Acercarla al sistema de salud. Pero es muy importante porque mucha gente pregunta cómo ayuda y no sabe. A veces tocando la puerta, preguntando cómo estás, qué es de tu vida, tenés para comer hoy, ayudamos mucho a la salud mental. Tiraste un título, realmente me quedé asombrada porque el tema de los suicidios es un tema muy delicado
que inclusive hasta la prensa lo trata con mucho cuidado, teniendo en cuenta de cuál puede ser el disparador final de una persona que se encuentra en límite, y saber que esto que ha pasado con la pandemia es tan importante para este grupo es sorprendente. Ahora, esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo están trabajando ustedes, ya sí, desde la parte oficial, con este tipo de patología? ¿Cómo están trabajando con el consumo de estupefacientes? Que también tiraste otro título, que se incrementó con todo este marco de pandemia. Bien, desde el año... A ver, la provincia hace mucho tiempo que venía trabajando, pero en el año 2015 se junta todo lo que era las distintas áreas que había repartidas por distintos organismos en una sola secretaría. Y eso llevó a que se implemente un plan de salud mental y adicciones, donde se diseñaron distintos ejes. Básicamente era justamente el de un marco normativo. Por ejemplo, la provincia no había adherido a la ley de salud mental. En el campo de lo que es asistencia, estigma, prevención, en lo que era capacitación, generación de datos, investigación, epidemiología, ¿no? Para la mejora continua. Y a partir de ahí, bueno, se han ido desarrollando distintas estrategias, donde el consumo y suicidio son dos ejes muy importantes, donde se ha ido incrementando el recurso humano, donde se han ido incrementando dispositivos, donde se ha ido conformando una red o fortaleciendo una red, donde, por ejemplo, desde ese momento a la fecha se aumentó en lo que es el recurso de psicólogos en un 80%, en lo que es el sector público hablo, ¿no? De lo que es trabajo social en un 125%, en lo que es psiquiatras, por nombrar algunas profesiones, un 25%, por ahí especialidades son muy críticas y no hay. Se han creado 7 y vamos por el 8º centro de tratamiento de adicciones de día, que son los dispositivos territoriales comunitarios, ex-SET, ex-DIAT, digamos, que son convenios algunos con Cedronar, otros que incluyen municipios, otros que incluyen ONGs. Se generó, culpas de la pandemia o gracias a la pandemia, un dispositivo para gente en situación de calle con problemas de consumo. O sea, se han ido generando distintos dispositivos asistenciales. Además que se fueron desarrollando distintas líneas de trabajo con educación, trabajo con fuerzas de seguridad, trabajos de capacitación, de formación, de protocolos. La sanción de la ley fue algo que también nos costó mucho, después la reglamentación, que se entienda que es una ley transversal donde iguala los 3 poderes del Estado. Bueno, este año pudimos dar forma a lo que es la Comisión Interministerial de Políticas Públicas en Salud Mental, porque la ley de salud mental crea 3 organismos. Hasta ese entonces era como que salud era juez y parte de todo. Crea un órgano de revisión que depende del Poder Judicial, que es el organismo que controla la implementación de la ley. Crea dentro del Poder Ejecutivo la Comisión Interministerial, que la conformamos Salud, Educación, Desarrollo Humano, Trabajo y Empleo y Gobierno y Justicia. O sea, es muy amplio realmente. Crea esto es lo nuevo, último que te quería contar, que es la conformación del Consejo Consultivo Honorario, que son los organismos privados, es decir, organizaciones de usuarios, de familiares y de profesionales, que se logró conformar hace poquito, hace 10 días, donde ellos mismos eligieron su junta electoral, se eligieron, y hay representantes de cada uno de los rubros, y a partir de ahí se han ido diseñando ejes: subcomisión de prevención, asistencia y prevención del suicidio, subcomisión de niñas y adolescentes con problemas de salud mental, derecho al voto de personas. Claro. Bueno, hay distintos ejes: transformación de los monovalentes, implementación de servicios de salud mental en hospitales generales, dispositivos alternativos. O sea, es una gran gama de cosas que se han desarrollado y muchas que faltan todavía por desarrollar, pero bueno, se ha ido conformando la red, y entre esos se han ido creando objetivos, como por ejemplo, bueno, el tema de suicidio es un tema complejo, donde hoy hay un sistema de monitoreo y alerta temprana, donde protocolos y diseños, donde justamente eso va generando información para la detección temprana, la asistencia, por ejemplo, la incorporación de psicólogos al SAME. Hoy hay un 107, las 24 horas, los 7 días, hay un psicólogo que te puede atender. Hay servicios digitales, esto también trajo la pandemia, o sea, hoy puede hacer uno consulta por un botón y a través de un videollamada te atiende un profesional. Ahí me quedo un ratito, doctor. Por ejemplo, está buenísimo todo lo que se ha implementado. Ahora, todo esto lo conoce la gente. ¿Cómo se puede la gente encontrar con todos estos servicios? ¿A través de dónde los ofrecen? Bien, justamente es re importante, porque ahí justamente espacios como este nos permiten, digamos, que se conozca todo esto, porque claro, son temas, como vos dijiste al principio, tabú, que se cree que son de unos pocos y en realidad nos atraviesan a todos.
Cualquier centro de salud más cercano que tengan, Bien. el primer nivel de atención es lo recomendable y accesible para cualquier problema. A partir de ahí lo van a orientar. Ahora, si una persona tiene una situación de emergencia o de riesgo, el 107 actúa inmediatamente y ellos ya coordinan si es necesario con la fuerza de seguridad, etcétera. En el botón de salud mental digital, en lo que es la página del ministerio, que es salud.jujuy.gov.ar, hay un botón que dice asistencia virtual. No solamente hay de COVID, hay de medicina general, hay de discapacidad, también hay un botón de salud mental digital y de lunes a lunes, de 8 a 20, uno hace clic y te atiende rápidamente un profesional. Y en el 0800, digamos, también que uno puede llamar, también te da la opción 1 o 2, y bueno, y una de esas es justamente que te atienda un profesional de la salud. Sea para internación o dispositivos ambulatorios como son los DIAT, que hoy tenemos distribuidos por las distintas regiones de la provincia. Tenemos en La Quiaca, en Humahuaca, se está construyendo uno en Tilcara, ahí en Perico, en Libertador, en San Pedro, en Palpalá, en San Salvador. O sea, una red amplia. Se ha ido creando y conformando una red que justamente busca la integración de distintos tipos de alternativas de tratamiento, pero siempre centradas en la persona. Esta es la clave, porque la persona va atravesando distintas etapas y no es que hay una sola que sea la más efectiva, sino que hay distintos momentos y obviamente hay avances, retrocesos, pero la clave es no perderla a la persona, eso es lo importante. Bien, ahora ya sabemos cómo poder acceder. Ahora lo importante es que te está viendo doña Rosa, te está viendo don Pedro, te está viendo el pequeño Miguel, y necesitan saber cuál es el momento de acudir al psicólogo, al psiquiatra, cuándo es el momento de apretar ese botón rojo. En cualquier momento que consideren que lo necesitan, ¿sí? A veces hay como un prejuicio, un mito que hablar de salud mental, preguntarle a una persona si ha pensado en suicidarse, por ejemplo, estimularía que lo haga. Y es todo lo contrario, ¿sí? O sea, cuando uno lo pregunta, eso genera en la otra persona, es un factor protector. Entonces, cualquier persona que considere que necesita ayuda tiene que acudir, ¿sí? No hay que... Hay un gran problema con el estigma, que es o el prejuicio, que es algo que se llama el autoestigma, que es cuando la persona se cree todos estos conceptos de que es loco, peligroso, que es débil, etcétera. Entonces, eso retrasa el momento de la consulta. Mientras más temprana es la consulta, más fácil es ayudarlo, más rápido se va a recuperar y más factible es que se recupere. Mientras más se dilata la consulta, es más complicado ayudar a la persona porque hay ya un montón de dificultades que esa persona ha tenido que ir atravesando y ha ido perdiendo un montón de cosas. Entonces, es muy importante que sea en el momento que la persona lo necesite, que considere que lo necesite. ¿Y una tercera persona puede solicitar ayuda para un familiar? Por supuesto, siempre, sí. Muchas veces, por ejemplo, en el tema de consumos, muchas veces es un tercero el que consulta porque la persona no ve que tenga un problema hasta que ya está muy avanzado y a veces no lo reconoce. Entonces, muchas veces uno empieza el tratamiento a través de un tercero. Está científicamente comprobado que si uno no interviene con la familia, independientemente de la metodología, la teoría que use, etcétera, pero no intervenir con las familias versus intervenir con la familia impacta clínicamente en la persona, aun si la persona no está al frente de uno en ese tiempo. O sea que es fundamental. Cualquiera tiene que acercarse, preguntar, y obviamente no hay recetas únicas para todo el mundo. Hay que adaptar el traje a medida de una persona y eso es lo complejo, ¿no? Porque eso genera dificultades hasta que uno encuentra, es un proceso de construcción de salud. No es algo que uno lo puede resolver de un momento a otro, no existe magia en esto. Entonces, es importante que sea temprana la consulta. Bien, la consulta se puede hacer. Ahora, la internación de personas adictas. La internación también se puede hacer de personas adictas o de otras patologías, se puede hacer. De hecho, hay sobre todo en este último tiempo, un error de interpretación de la ley de salud mental. La ley habla bien claro y hay varios artículos que hablan de la internación y que promueve dos formas de internación. Una internación voluntaria, que es cuando la persona manifiesta voluntariamente a través de un consentimiento informado, y otra forma que es involuntaria, cuando la persona está en una situación de riesgo cierto inminente, que el equipo de salud determina que por esa situación esta persona está en riesgo y por lo tanto se
priva de la libertad de esa persona porque no está pudiendo dar su consentimiento y está poniéndose en riesgo a sí mismo o a un tercero. Caso Chano, ¿no? Que todo el mundo después, por ejemplo, claro, terminó hablando del tema y consultando. O sea, sí se puede hacer, ¿sí? Obviamente, para cada situación en particular, la definición de riesgo cierto inminente va a ir cambiando. Lo que cambió, quizás mucha gente no lo sabe, es que antes de la sanción de la ley existía lo que era el peligro potencial. Es decir, vos por un diagnóstico te volvías peligroso, entonces te internábamos de por vida. Y había gente que nacía y moría en hospitales. Entonces esto cambió un poco el concepto, obviamente los tratamientos, la adveniencia de los psicofármacos más seguros para algunas patologías, mejoras en distintas estrategias más orientadas hacia la persona y hacia la comunidad, permitieron que la gente no necesite estar tanto tiempo internado y pueda incluirse. Entonces, hoy lo que cambia es que antes el poder lo tenía un juez, ahora lo tiene un equipo interdisciplinario donde se necesita la firma de un psicólogo o un psiquiatra más otro del equipo de salud, cualquiera sea, y se puede determinar la internación involuntaria de una persona, y a la justicia lo que le compete ahora es velar de que esa persona se le estén garantizando los derechos, que esa persona realmente esté internada porque estaba en una situación de riesgo, que se describa cuál era la situación y que obviamente a medida que la persona se vaya estabilizando y vaya compensándose, bueno, se transformará en una voluntaria o continuará de manera ambulatoria. Clarísimo. Obviamente hay, las recurrencias existen, las recaídas existen, entonces esto hace que uno vuelva a reinventar los planes de tratamiento todo el tiempo, esto de centrarlo en la persona. O sea, la ley nos da la posibilidad de hacerlo. El tema es justamente es ir construyendo esas redes, ese tejido social que no solamente tiene que ver con lo sanitario exclusivamente, sino con todas estas otras esferas de cosas que en el artículo 7 la ley las enumera muy bien. O sea, la gente que tiene problemas de salud mental tiene dificultades para casarse, para estudiar, para trabajar, sobre todo los problemas más graves, para formar una familia, para acceder a una obra social, para, en fin. Un montón de cosas. Doctor, estamos sobre el tiempo, pero no puedo irme sin preguntarte, ¿con cuántos profesionales estás trabajando hoy? Y hoy la red es un equipo muy grande, el cual yo conformo parte. Es una red que tiene muchas especialidades. Si bien la Secretaría de Salud Mental está dentro del Ministerio de Salud, ¿sí? Para implementar la ley de salud mental se necesita trabajar ampliamente, o sea, es imposible solo desde salud. Entonces nosotros tenemos, como te decía recién, más de 200 psicólogos, más de 100 y pico de trabajadores sociales, 25 psiquiatras, hay acompañantes terapéuticos, operadores. Estamos tratando de cohesionar la red también con lo que es la red de rehabilitación, con kinesiólogos, fonoaudiólogos, empezar a trabajar en lo que es estimulación temprana, llegar hacia el primer nivel con el agente sanitario, con o sea, el equipo de salud en sí, pero también con educación. Cada uno tenemos una parte muy importante para trabajar, o sea que no es solamente el equipo que trabaja conmigo, al cual yo formo parte, sino es justamente ampliar la red y la clave es incluir a la comunidad en esto. Qué importante, te agradecemos mucho tu visita hoy, gracias por haber respondido sobre todos estos temas y aprendimos mucho más de cómo se está trabajando en salud mental. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande también para todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Mañana, en jornada de viernes, nos encontramos después de las noticias. Hasta ese momento.